se había ido y no, la red empezó a grabar y está perfecto. Sí, eso estaba por avisar, que voy a grabar la charla. De 10. Bueno, Adri, en este contexto, o sea, siendo vos responsable de barrios de pie y, y en un contexto en donde las organizaciones sociales son importantísimas, en un momento de crisis económica, en donde está todo muy complicado el día a día, queríamos preguntarte cómo influían las organizaciones sociales y más que nada barrios de pie en la realidad territorial de la provincia. Esto que sucede muy a menudo, que Barrio de Pie llega quizás más lejos de lo que en muchos casos el Estado llega, indistintamente de Mendoza y de cualquier provincia. Es muy común que eso suceda y queríamos preguntarte sobre eso en primer lugar. Bueno, primero que nada, saludarlo a todos, que ya nos presentamos un poquito recién. Están muy buenos estos ámbitos para poder intercambiar y para poder ir elaborando algunas reflexiones y que después estas reflexiones pasen a la práctica y sirvan para transformar la realidad desde los lugares a que cada uno le toca. En términos generales, como vos planteabas recién, estamos atravesando una situación bastante compleja, producto de dos fenómenos, ¿no? Primero, la crisis sanitaria, que ha acelerado todos los procesos, por así decirlo, de crisis económica que se venían viviendo en nuestro país ya desde hace bastante tiempo. En nuestro país tenemos una situación de hace casi 10 años que año tras año crece la inflación, aumenta la canasta básica de alimentos, aumenta en este sentido la pobreza, la indigencia, la pobreza infantil. Y más o menos en general a mí me gusta hacer un pequeño diagnóstico en número de cómo está la situación en general para después pensar desde esos números cómo y cuál es la importancia real que tiene la intervención tanto del Estado como de los movimientos y las organizaciones sociales que están en el territorio. En nuestro país, según los últimos números del INDEC, la pobreza está por arriba del 40%, la pobreza infantil se encuentra por arriba del 60%, es decir, de 6 de cada 10 niños y niñas en nuestro país menores de 17 años son pobres. Eh, y hay una canasta básica total que sale de 65.000 pesos. O sea, para no ser pobre, una familia tipo tiene que tener un ingreso de 65.000 pesos, lo cual eleva fuertemente eh, la línea para estar por encima de la pobreza. En el marco de eso tenemos una situación de deterioro general del ingreso y al mismo tiempo de aumento de precios, sobre todo de los alimentos, más allá de que está acompañado en menor medida con los servicios, también de los alimentos, lo cual hace que la pobreza esté creciendo día a día en todo el país y en nuestra provincia con, acompaña este proceso general. En lo que tiene que ver más con la tarea de Barrio de Pie, nosotros en nuestra provincia, para más o menos observar cuál fue el impacto de la pandemia, arrancando el año pasado, el 2020, estábamos en 207 barrios, en donde hacíamos diversas tareas de contención social, de desarrollo comunitario, abordaje de jóvenes, primera infancia, asistencia alimentaria, todo lo que tiene que ver también con intervenciones de salud comunitaria, también trabajábamos lo que tenía que ver con apoyo escolar, alfabetización, bueno, tratando de abordar las diferentes dimensiones que tiene el fenómeno de la pobreza en nuestro país, y de esos 200 barrios, poquito más de 200 barrios que arrancamos nosotros el 2020, en lo que fue el periodo bueno, que atravesamos en pandemia, con la cuarentena y con toda esta situación, hoy en día estamos trabajando en 350 barrios de toda la provincia. Hubo una multiplicación casi en 5 veces la cantidad de asistencia alimentaria que nosotros llevamos adelante a las familias más humildes, y se da un fenómeno también que es la aparición de nuevos pobres. O sea, ya no es el molde tal vez del sujeto social que estamos acostumbrados en los últimos 10 años en nuestro país, que era el desocupado, la persona que estaba en alguna cooperativa de trabajo, algún emprendimiento, alguna organización social a través de la cual podía encontrar la manera de inventarse el laburo y de ahí insertarse en la economía informal. Bueno, diferentes cuestiones. Eh, Mucha gente que era monotributista, contrapropista o que también tenía algún trabajo formal, al ser destruido este trabajo formal, al también ir desapareciendo lo que tiene que ver con y cayendo la actividad económica producto de la pandemia, se produjo la aparición de nuevos pobres
que hizo que miles y miles de personas y de familias en Mendoza que no estaban acostumbradas tal vez a acercarse al merendero, al comedor, al centro alimentario, a pedir una asistencia, que antes tal vez se acercaba a donarte algo, a acercarte a alguna ayudita de mercadería, de alimento, se te acercaba medio como diciendo, mira, ahora no te vengo a ofrecer para ayudarte, sino que te vengo a pedir ayuda. Así que el rol de las organizaciones en ese sentido ha sido clave, porque sin las organizaciones sociales les puedo garantizar que esta situación hubiera sido muchísimo más grave, tendríamos números mucho más complicados y al mismo tiempo un deterioro del cuadro social mucho más complejo que el que tenemos ahora. Estaba silenciado. Totalmente, coincido y acotar un poco antes de hacerte la pregunta siguiente, que nosotros y nosotras en algunas actividades que hemos hecho este año y el año pasado, ya dentro del contexto de pandemia, que hemos hecho con Barrio Adentro, en algunos de los merenderos o comedores de barrios de pie, hemos notado este aumento exponencial de personas que van a retirar una vianda en una olla popular, y esto que comentabas, en vez de ir a ofrecer quizá, bueno, mira, me sobra esto porque en mi casa, no, un poco a la inversa de ir a pedir una mano, porque la verdad que eso se ha complejizado mucho y nosotros con Barrio Adentro en algunas actividades también lo hemos notado un montón. La segunda pregunta que vos nombraste el tema varias veces recién, tiene que ver sobre la crisis sanitaria, el tema quizá que venimos charlando desde hace mucho tiempo a nivel nacional y provincial, que es el tema de las vacunas, esta herramienta o esto que estamos necesitando hoy en el país para poder abrir un poco el tema de las actividades económicas y que no se encuentren restringidas y que la gente pueda laburar con un poco más de libertad. Hace muy poco, hace 24 horas o 48, que desde la provincia, desde la Subsecretaría de Desarrollo Social, se habilitaron las vacunaciones para trabajadores y trabajadoras de merenderos y comedores a nivel provincial. Queríamos preguntarte cuánta importancia tiene esto según tu criterio, según lo que vos pensás, cómo se fundamenta o por qué es importante que trabajadores y trabajadoras de merenderos y comedores se encuentren vacunados y con esa garantía de salud, por así decirlo, para poder seguir haciendo la tarea diaria y el trabajo diario que hacen. Bueno, bien como describís vos, Fran, o sea, ayer se llevó adelante una vacunación, un esquema de vacunación muy grande en la provincia, se vacunaron casi 5.000 responsables de merenderos y comedores de todas las organizaciones sociales, y entre las cuales está Barrio de Pie. Obviamente las personas que llevan adelante actividades de asistencia alimentaria y que están al frente de los merenderos y los comedores son personas que han sido esenciales y son trabajadores esenciales que están al frente y justamente en el lugar más dificultoso y más complejo, que es poniéndole el cuerpo en la trinchera en cada barrio para darle una mano a las familias que lo están necesitando. Si ustedes se ponen a pensar, que es lo que charlábamos recién, los números generales de pobreza serían mucho más complicados sin este rol clave de las personas que han estado al frente de los centros de desarrollo alimentario. Y es fundamental también el compromiso, obviamente, del Estado en este sentido, en reconocer primero de palabra, obviamente, que es importante, y todo lo que tiene que ver la palabra en este sentido con reconocer a las personas como a los trabajadores de los merenderos y los comedores como esenciales, pero después llevar a la práctica la vacunación. Y en ese sentido la provincia de Mendoza está siendo pionera en todo el país en poder vacunar a estas personas que están al frente de los centros alimentarios, reconociendo también de hecho y poniendo las vacunas a disposición para que puedan ser vacunados. Y obviamente que primero es un reconocimiento muy importante y muy emocionante, era muy lindo ver a compañeros y compañeras de toda la provincia, de los barrios más humildes, sentirse reconocidos después de una labor titánica que han llevado adelante durante la pandemia, porque han sido también héroes y heroínas ocultos muchas veces de los flashes y las cámaras, que han estado ahí poniéndole el pecho y el hombro a la patria también en ese sentido, en el momento más difícil, y a los más humildes en el momento más difícil, y ver la emoción de sentirse reconocidos y valorados en esa tarea
fue un momento muy emocionante y sobre todo reforzar esto de la importancia de que el Estado, no solamente de palabras, sino que también en hechos concretos reconozca a las personas. Así que en ese sentido ha sido un trabajo en conjunto muy importante el que vamos adelante con la Subsecretaría de Desarrollo, coordinando un esquema de vacunación, priorizando y separando las dosis para que las personas de los comedores y el merendero de todas las organizaciones puedan ser vacunadas, y también es valorable en ese sentido cuando el Estado tiene la voluntad política de llevar adelante cuestiones que son prioritarias. Sí, está con el micrófono. Claro, ahora sí. Bueno, buenísimo. Ahora sí. Acotar que quien quiera comentar, opinar o extenderse un poco con lo que está comentando el Adri lo puede hacer con total libertad. Si lo quiere hacer hablando o escribiendo, eso, siéntanse con la libertad de hacerlo. Esto es una charla que sea dinámica, y quien quiera aportar, eh, que se mande nomás. Y bueno, la pregunta que sigue tiene que ver un poco también con el tema de organizaciones sociales, y preguntarte sobre quizá el empoderamiento, o qué significa el empoderamiento de los sectores más populares, o más vulnerables, a través quizá de las organizaciones sociales, a través de la organización colectiva. ¿Qué rol juega la juventud un poco en las organizaciones sociales, en barrios de pie específicamente? Y el rol que cumple la juventud es clave. O sea, ¿en qué sentido? O sea, hay una frase que dice que la organización vence al tiempo. La única manera a través de las cuales de las organizaciones como la nuestra, ¿no? Que buscan representar los intereses de los sectores más humildes, de quienes menos tienen, que la única manera de que triunfen es con una juventud que se organice en la organización con los ideales, principios y valores de nuestra organización, que en definitiva son ser leales a los más humildes, a los intereses de los más humildes. Entonces, el rol de las juventudes es clave. Y lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las organizaciones en general, me parece que o sea, es algo clave y estratégico en la nueva era que estamos viviendo. Nosotros tenemos que pensar que en los últimos 30 años se ha modificado mucho el cuadro social en nuestro país. Han aparecido diferentes actores y diferentes sujetos sociales, uno de los cuales son los desocupados o los sectores más humildes, que anteriormente tal vez la sociedad estaba un poco más fragmentada en dos o tres sectores o grupos. Hoy en día la sociedad es mucho más diversa, es más compleja, y en general los sectores humildes necesitan, y es fundamental, que tengan una organización social que también les dé un cuerpo político que represente sus intereses. En este sentido, es fundamental que las organizaciones sociales tengan en claro también cuál es el proyecto político y el modelo político que va a hacer que a los sectores más humildes se les reconozca y sean insertados en cualquier esquema de organización de la sociedad. Entonces, es clave que tanto la juventud, por una cuestión que tiene que ver con trascender el tiempo y hacer que esto termine triunfando en el futuro, tenga un papel y un rol fundamental, y después también es clave la organización de los sectores populares en términos de tener conciencia de nuestros intereses y de poder planificar estrategias para llevar a cabo modelos de país, programas de políticas públicas y diferentes cuestiones que tengan impacto en mejorar la vida de quienes menos tienen. Bueno, un poco la última pregunta tiene que ver con esto último que nombrás vos, siendo una persona que practica la política, o que se encuentra dentro de esta actividad hace ya muchos años, o que entiende la política como una herramienta de transformación y de cambios. ¿Cuáles crees vos que son los desafíos, o el desafío concreto, no concreto, sino los desafíos concretamente de Barrios de Pie como organización social tan extendida en la provincia de Mendoza? Bueno, como vos bien dijiste, es importante que nosotros tengamos siempre presente que la única herramienta que tienen los sectores más humildes para poder hacerse con instrumentos del Estado para modificar la realidad es la política. O sea, la política
obviamente muchas veces tan vilpendiada, tan Bastardeada. desvalorizada, bastardeada, la política termina siendo la herramienta final que tenemos los sectores más humildes y los sectores mayoritarios de la sociedad para transformar la realidad e incidir en la realidad. Y para eso es clave la organización, ¿cierto? Porque si la política no la hacemos nosotros, la hacen otros y muchas veces la hacen en contra de nosotros. Entonces es fundamental que los sectores populares y los sectores mayoritarios de la sociedad estén bien insertos y bien involucrados en todos los procesos políticos para poder construir alternativas que posteriormente nos sirvan para transformar la realidad. En este sentido, por ejemplo, te comento algo bien cortito que tiene que ver en concreto con esto que estamos charlando. Uno de los principales problemas de nuestra época es el déficit habitacional, ¿cierto? El déficit habitacional, todo lo que tiene que ver con usurpaciones y procesos y nuevos fenómenos que van surgiendo, que son fenómenos que surgen de la sociedad, producto de que hay demandas no satisfechas por parte del Estado, de los gobiernos, hacia sectores amplios de la sociedad. La única solución que tenemos nosotros para resolverlo es la política. Por ejemplo, acá en Mendoza, a nivel nacional, el déficit habitacional es de 4 millones de viviendas, ¿cierto? Hay 2,5 millones de viviendas que tienen un déficit, que tienen un déficit cualitativo, es decir, que hay que hacerles algunas refacciones, y 1,5 millones de viviendas que hay que construir de cero. El déficit habitacional crece a ritmo de 36.000 viviendas por año que se deberían construir de cero para que no exista. Y la respuesta hoy en día por parte del Estado y los gobiernos, la más ambiciosa de todas, es un programa que se llama Argentina Construye, que son 5.500 viviendas que buscan ser construidas en los próximos 4 años. Veamos el desfasaje que hay entre el déficit habitacional que crece vegetativamente anualmente, que son 36.000 viviendas, y las 5.500 que se quieren construir en 4 años. En este sentido, en la provincia de Mendoza pasa algo similar, ¿no? El IPB, que es el principal constructor de vivienda, el principal órgano encargado de eso, quien tiene las competencias, en los últimos 19 años ha construido 36.000 viviendas, es decir, 2.000 viviendas por año, y hay un déficit cuantitativo de 70.000 viviendas que hay que construir de cero y cualitativo de 80.000 viviendas que hay que construir de cero. Vean el gran desfasaje que existe entre lo que es el organismo encargado de construir vivienda, como el IPB, que es una estructura obviamente que en general ha servido, pero para la nueva sociedad que tenemos queda obsoleta, y los fenómenos actuales que tenemos de déficit habitacional. Nosotros planteamos una ley de la legislatura, desde el Senado de la provincia, que la presentó Ernesto Mancinelli y que la promovimos nosotros, que es el Banco de Tierras. Nosotros, ¿qué es lo que planteamos? Desde la legislatura dijimos, miren, el IPB se ha quedado claramente corto en la posibilidad de resolver cuestiones que tienen que ver con el déficit habitacional por estos números que recién les comentaba. Hay que empezar a ver que el fenómeno de las usurpaciones, el máximo ejemplo que hubo nacionalmente fue Guernica el año pasado, que seguramente todos han estado al tanto. Bueno, esos fenómenos de usurpaciones pasan en todos lados, la provincia de Mendoza también. Entonces, nosotros ¿qué planteamos? Hay que armar un banco de tierra donde existe un padrón de tierras fiscales que sean ociosas para que el Estado planifique de manera sustentable y ordenada la entrega de tierras, del acceso a la tierra para las personas, obviamente, los sectores más humildes, que son las que más terminan necesitando, porque son las que terminan viviendo el fenómeno de las usurpaciones, porque no tienen manera de acceder ni a la tierra ni a la vivienda. Entonces, nosotros planteamos que el Estado haga un padrón, que parcele las tierras, que en las tierras donde estén ociosas se pueda hacer un análisis de factibilidad de servicio, y que después se puedan entregar esas tierras para que la gente las compre en cómodas cuotas, porque además también la gente en los barrios que en general se usurpa, la gente que usurpa, las compra en general las tierras, ya sea porque alguno se arroja la potestad de ser dueño de las tierras y agarra y se las vende a las personas, o porque aparece el dueño en algún momento. Bueno, siempre plata termina poniendo la gente en este tipo de situaciones. Entonces, y además la gente del barrio te dice, mira, yo quiero acceder y no tengo problema de pagar algo que pueda pagar en relación a mi ingreso, obviamente. Entonces, que el Estado pueda tener una planificación de la entrega de tierra, y después en general lo que pasa en estos procesos, seguro el Simón también lo podrá contar, las experiencias en La Plata, es que
los barrios que empiezan como asentamientos muy precarios, posteriormente terminan a los 10 años siendo barrios en donde hay casas que son de material, porque bueno, la gente empieza a mejorar su vivienda por H, por B, por Z, por el laburo, porque consigue acá y allá, y termina siendo todos barrios que son barrios de material, que son barrios en donde hay casas que tranquilamente podrían ser entregadas por un organismo del Estado. Entonces lo que planteamos nosotros es, démosle el acceso a la tierra a la gente, organicemos esa problemática, prevengamos que no existan las usurpaciones, porque después la respuesta del Estado termina siendo la represión a esas usurpaciones, y creemos herramientas e instrumentos creativos, nuevos, que puedan ensamblarse a los viejos y que puedan ir dándole solución a estos nuevos problemas de la época. Entonces vos te vas a encontrar con que vas a haber planificado el barrio, le vas a poder haber hecho las calles, va a tener factibilidad de servicio, porque el día de mañana vas a poder conectar los servicios, porque capaz que si van y se meten a un lugar donde no hay factibilidad de servicio, después nunca va a llegar el gas natural, nunca va a llegar el agua, porque desgraciadamente no llega ahí, entonces vos podés planificar y prevenir desde el Estado que eso suceda, y lográs ir desactivando una situación, un fenómeno, que es un fenómeno que nos va a acompañar en el tiempo, porque claramente el Estado no le está dando la respuesta a la gente necesaria, y aparecen este tipo de situaciones. Bueno, eso se hace de la política, se hace del Estado, se hace desde lugares de decisión que vayamos nosotros llevando toda la experiencia que tenemos en el territorio, de conocer lo que pasa en el barrio, de conocer cómo son los fenómenos y poder diseñar políticas públicas. Y bueno, ya no hablo más porque estoy hablando un montón, disculpe. No, a mí me pareció, y supongo que en general, muy interesante porque plasma en un ejemplo concreto eh, una situación real, un fenómeno que sucede y que, o sea, que no va a desaparecer porque sí, o porque a alguien no le gusta que suceda, eh, y es necesario que estos fenómenos que suceden, porque están en la realidad social, se tomen, se agarren, y bueno, ¿qué hacemos con esto? Y no seguir esperando que mágicamente de alguna manera se solucione algún problema. Bueno, y esto, y representar como un ejemplo concreto y real que una manera de hacer política, o qué significa hacer política, o un poco esto, planificar una política pública ante un problema real, un fenómeno actual y que seguramente siga vigente. Está buenísimo. Yo iba a plantear si alguien tenía alguna duda, si alguien le quería hacer alguna pregunta al Adrián, es el momento de hacerlo, siéntanse con la libertad, escríbanla, háblenla, no se queden callados ni calladas. Hola, ¿cómo están? ¿Puedo hablar? Hola, Ori, ¿cómo estás? Muy bien. Me hizo acordar bastante a una situación que lo pusimos en una materia, de un asentamiento o un barrio que se había llevado a cabo los Dos Ángeles por cerca del Puente de Hierro, por Corralitos y habiendo tipo campo. Una situación de ahí de un barrio que se había hecho con casas que estaban en muy malas condiciones en realidad, y que había supuestamente una unión vecinal, que en realidad estaba, no sabían quién era ni el encargado de la unión vecinal, ni nada por el estilo, y que llevar a cabo, por ejemplo, algo que faltaba en ese barrio era el acceso al agua potable, y los trabajadores que estaban ahí, que era toda la población de ahí, trabajaban en el basural que estaba cerca, a unos 3 kilómetros, 4 kilómetros, había un basural que querían privatizar Guaymallén y hacer directamente como una empresa, y la propuesta, me acuerdo que habíamos hecho realista, porque realmente la gente vivía de eso, vivía del basural, y también era como excluirlos del ámbito laboral, que ellos realmente era donde se movilizaban, y era donde trabajaban. También era buscar estas mesas de gestión entre, bueno, tenemos que hacer una unión vecinal de vuelta, por ende tiene que representarlo alguien directamente de esa comunidad. También la búsqueda de organizarse con Puente de Hierro, con la cooperativa, porque era una cooperativa, y también organización con la cooperativa, y el acceso al agua potable y las condiciones habitacionales, de lo caro que es el acceso también, y decir, bueno, pero son unos cuantos metros, sí, pero llevar a cabo eso también era un monto que tenían que llevar a cabo, que eran casi 500.000 pesos, y obviamente no había directamente plata para eso. Así que me acuerdo que entre esas soluciones era poder crear una mesa de gestión junto con la cooperativa y todo el ámbito de la municipalidad, para ir a una solución también, porque también se van a quedar sin trabajo, y por ende ni al acceso directamente al derecho a la vivienda, que son las necesidades básicas, en realidad. Así que me hizo justo acordar lo último que decía,
de las situaciones que habían habido, de estas cuestiones que me acordé de una situación que nosotros habíamos analizado y qué propuestas podrían haber sido buenas, que era obviamente una mesa de gestión entre los representantes que podían haber. Así que justo sí, para poder relacionarlo con eso. Así que ahora sí me caigo. Bueno, Ori, manso el aporte, buenísimo. Esa es la idea, que vayamos charlando, que vayamos tirando comentarios. No sé si alguien más quiere aportar algo. Ahí creo que es fundamental la inventiva del Estado, son a veces problemáticas estructurales, digamos, que venimos acarreando desde hace años, entonces en eso es fundamental que el Estado, digamos, sea cercano y de ahí de la mano también de las organizaciones sociales, de Barrio Pie en este caso, digamos, que son quienes transitan, digamos, que conocen el territorio, que se pueda pensar la política pública de forma un poco más conjunta, digamos, y que sea algo verdadero, sino porque si no se da a veces que la receta es lo punitivo, como quizás pasó en Guernica, y eso no llega a ningún lado, digamos. Entonces me parece que en la política pública, fundamentalmente en escenarios que, bueno, como estamos viendo, también son cada vez más complejos y van a ser complejos, entonces, bueno, me parece que ahí tiene que el Estado asumir ese rol, creo que es el desafío, digamos, también. Y yo también ahí quería aportar o preguntar un poco, por otro lado, en relación bueno, a la política en general como herramienta, y esto que decían, que a veces está bastardeada, que, bueno, capaz preguntar a Adri cómo lo ve eso, la realidad, digamos, caminando el barrio con los compañeros, con las compañeras, digamos, y los vecinos y las vecinas, a la hora de volver a creer en la política, digamos, como herramienta de transformación, cuando capaz muchas veces se han encontrado con situaciones, digamos, de la política más tradicional y que se han sentido usados, que se han sentido traicionados. Entonces, bueno, ¿cómo volver a creer? ¿Cómo volver a, digamos, ahí a querer organizarse? Bueno, está buena la pregunta. A ver, yo creo que no hay traición más grande que una persona que dice ser militante popular le puede hacer a los sectores más humildes que hacerle perder la fe, la esperanza y las ilusiones a las personas que viven en los barrios. Y desgraciadamente, como vos has comentado, hemos vivido un montón de situaciones en las cuales personas que se han arrogado el derecho de sentirse los representantes de los intereses los más humildes, se han cansado de usar a las personas y eso ha hecho que la persona, el vecino del barrio, esté muy dolido, muy desilusionado y obviamente le cueste volver a creer y volver a enamorarse, por así decirlo, de estar organizado tanto social como políticamente. Nosotros lo que tenemos un método bastante sencillo, es que nosotros estamos siempre. Hay elecciones, no hay elecciones, todos los días, vamos al barrio, que es la gran diferencia, los otros aparecen para las elecciones y te lo dicen los vecinos. Que acá ya se acerca el año electoral y empiezan a aparecer todos los muñecos en el barrio a prometernos el oro, todo, son un dulce leche. Termina la elección y al otro día, si te he visto no me acuerdo. Y yo creo que es la gran traición a los sectores populares. Eso no se le puede hacer a los sectores más humildes, sobre todo porque nosotros tenemos que tener una responsabilidad muy grande, que es que los sectores más necesitados, quienes menos tienen, los sectores populares, sientan la necesidad de estar organizados. Para sentir la necesidad de hacer algo, vos tenés que creer primero que nada. Y para que volver a creer, nosotros, como les digo, hacemos un laburo cotidiano. Durante la pandemia fuimos la única organización en esta provincia que no se guardó, que no se escondió. Tenemos hasta los números de que fuimos la organización que más compañeros y compañeras tuvieron contagiados, porque tuvimos la trinchera. Y eso es justamente lo que valora el vecino de los barrios más humildes. Hay algo que es muy importante para los sectores populares y que es un valor fundamental. Primero que nada, la solidaridad con el de al lado, que obviamente
muchas veces entregan hasta lo que ellos mismos no tienen en su casa. Y después, la palabra. Nosotros siempre planteamos que a las palabras se las lleva el viento y son los hechos lo fundamental. Y en ese sentido, como les comentaba más temprano, nosotros hoy en día, todos los años que terminamos, balanceamos y tenemos más compañeros y compañeras, y tenemos más barrios donde llevamos adelante diferentes iniciativas y más compañeros y compañeras del barrio que toman responsabilidades y roles importantes en la organización, para de esa manera ir construyendo una nueva manera de hacer política. Que no solamente tiene que ver con eso, sino también tiene que ver con una nueva manera de construir el conocimiento, de construir posiciones conceptuales, de construir posiciones ideológicas, y eso está directamente relacionado con no fallarle a la gente y menos a quien menos tiene. Bueno, buenísimo, buenísimo por los aportes, las explicaciones. Bastante claro todo. No sé si alguien más. Y si no, Tati, dale. Bueno, si no hay más preguntas, wait. Simón, ¿estás? Empezamos con vos, si querés te presentás de Acá nuevo. estaba escuchando atentamente. Para la gente que se sumó recién, si querés presentarte de nuevo. ¿O te Bueno, presento yo? me hago una presentación rápida. Mi nombre es Simón Click, soy licenciado en Trabajo Social, director del ISEPSI La Plata. Trabajo actualmente en un programa provincial, Autonomía Joven, coordino los equipos técnicos territoriales, es un programa que acompaña el egreso institucional de jóvenes institucionalizados. Coordino los equipos de toda la provincia que intervienen en esos acompañamientos, de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, también tengo una relación especial, digamos, con varios y varias compañeras que hoy están acá coordinando esta actividad, porque también durante muchos años, bueno, Adri lo conozco de hace mucho tiempo, bueno, ahí está Agus también, que somos compañeros del ISEPSI, andaba Fede Ferrari también, por ahí, bueno, nos conocemos de otras épocas, digamos, de cuando ambos estábamos también militando en el Movimiento Sur, en su momento en la universidad, y también nos encontramos coordinando muchas veces barrio adentro, digamos, como están hoy ustedes, así que nada, quería comentar un poco eso de la cercanía con les compas. Está, de cercanía está. Bueno, lo dijiste al principio de la charla, no sé si querés contarnos qué es el ISEPSI para la gente que se suma recién, qué significan las siglas, cuáles son sus objetivos y qué te parece que como profesionales aporta el ISEPSI o institutos como este a los procesos sociales. Dale. Bueno, el ISEPSI es un instituto, las siglas son Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, es un instituto del Movimiento Libre del Sur, de investigación, que continuamente articulamos, digamos, con el Movimiento Barrio de Pie, digamos, formamos parte de la misma organización, desarrollamos laburo de forma articulada en el territorio. Los objetivos tienen que ver con plantear, si se quiere, desde un punto de vista distinto, lo que tiene que ver con el desarrollo de las intervenciones académicas. Si bien no nos paramos por fuera de lo que tiene que ver con la academia y los sectores, digamos, de intervención profesional, sí intentamos construir otro tipo de perspectiva académica que tenga que ver con una articulación constante en las intervenciones con organizaciones sociales, con barrios de pie, y enmarcados en una intervención que nosotros denominamos y que en general viene de hace larga data histórica, que es lo de investigación-acción participativa. La investigación-acción participativa, seguramente ustedes que por ahí están más abocadas al desarrollo de barrio dentro, digamos, y por ahí intercambiando y debatiendo mucho lo que tiene que ver con educación popular. Bueno, la investigación y la acción participativa viene de la década del 60, 70, de la mano muy emparentada a la perspectiva pedagógica de la liberación de Paulo Freire, que tenía que ver con otro tipo de intervención profesional que vea y que sean intervenciones situadas, digamos,
en el sentido de comprender cuál es la realidad de los sujetos y la población con la que se interviene, digamos, y plantear un lugar activo en el proceso de transformación social de esas personas, digamos. Eso muchas veces nos encontramos, quienes por ahí transitamos otros espacios académicos durante la facultad o más emparentados a una academia tradicional, nos encontramos que a los sujetos, muchas veces que son quienes realmente viven las desigualdades sociales, se los coloca en un lugar de espectadores, digamos, ¿sí? O de objeto de intervención, cuando en realidad nosotros planteamos de que la academia tiene que concebir al sujeto en un lugar activo de su propio proceso de transformación y recuperar todo lo que tiene que ver con los saberes populares. Y generar desde un punto de vista, y esto siempre me gusta recalcarlo, digamos, porque, bueno, obviamente hay distintas perspectivas, todas son bienvenidas en cuanto a la interdisciplina, a la transdisciplina. Yo me posiciono más desde un lugar de la transdisciplina porque creo que es lo que permite una entrada mayor en el juego de articulación de los saberes populares, digamos, porque lo que considera es una articulación con saberes quizás profesionales académicos para la creación de un nuevo saber, ¿sí? Creo que pone otro lugar activo a los saberes populares y no desde un lugar de afuera, sino desde un lugar desde adentro. Y bueno, es la creación de un nuevo saber. Entonces, creo que desde ese lugar de transdisciplina, de investigación, acción participativa y en continua articulación, de no solamente generar instrumentos para dar cuenta de la realidad que se vive en los distintos barrios de nuestro país y la desigualdad social que viven distintos compañeros y compañeras vecinas de los distintos barrios, sino también aportar en un acompañamiento a ese proceso de transformación social. Quizás desde un lugar profesional, bueno, Agus está ahí, que es compañero de ISEPSI, que es sociólogo, bueno, desde un lugar profesional, muchas veces se tienen una cercanía o una posibilidad para la articulación con otros actores institucionales, hasta incluso desde el lugar mismo en el que desarrollamos trabajos. Entonces, eso ponerlo al servicio, digamos, de poder torcer un poco o generar, digamos, nuevas políticas públicas o aportar a generar nuevas políticas públicas. Ahí hablaba Adrián, digamos, de que, creo que era Adrián o otro compañero, no me acuerdo, que planteaban con respecto a los derechos y las conquistas de los derechos. O sea, hay una premisa también que dice que los derechos no se mendigan y los derechos se conquistan. Y creo que en estos tiempos más que nunca, estar en la calle es un lugar donde deben estar los espacios académicos también. Bien. No sé si respondí, creo que me fui para cualquier otro lado. Pero... Está bien, se me escucha bien porque por ahí se escuchaba cortado, pero me parece que es mi internet. Sí, se escucha, Jola. Se escucha, se escucha. Desde una mirada más humanitaria, más social, ¿cómo crees que influye la ciencia de la estadística sobre la realidad social, siendo la tarea del ISEPSI recopilar datos económicos de la realidad día a día? Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que decía lo último. O sea, desde el ISEPSI tenemos la concepción no solamente de acompañar procesos para dar cuenta cuál es la desigualdad social que se vive, sino también para acompañar reales procesos de transformación, digamos. Sabiendo y posicionándonos de un lugar de acompañar, porque entendiendo que los sujetos que protagonistas de esa transformación son quienes continuamente sufren esas vulneraciones y esa desigualdad social, digamos. Nosotros desde el ISEPSI siempre lo que intentamos es aportar a procesos de visibilizar lo invisibilizado. Y desde ahí generamos instrumentos, digamos. Ya sea instrumentos como el IBP, que es el índice barrial de precios, instrumentos como el IBCN, que es el indicador barrial de situación nutricional, como otros instrumentos, el IFAL y otros más, por ahí más de raigambre local y regional, de acuerdo a la provincia y a la localidad donde se esté desarrollando la tarea del ISEPSI. Lo que buscamos es visibilizar lo invisibilizado, o sea, aportar a los procesos, porque por ahí yo me posiciono un poco más que nada desde que todas las personas tienen poder, digamos, el tema que muchas veces ese poder es invisibilizado, ¿sí? Entonces, todas las personas y todos los sujetos tienen poder, como los distintos vecinos de los barrios tienen un poder, digamos, el tema que el Estado muchas veces invisibiliza ese poder
y tanto desde las organizaciones sociales, a partir de la organización colectiva, digamos, como herramienta, y desde el ISEPSI, que intentamos acompañar a esos procesos, se busca visibilizar ese poder a través de la organización colectiva, digamos. Y después, bueno, también aportar a la generación al fortalecimiento de la política pública existente y a la generación de nueva política pública. Porque si solamente, creo esto decía Adrián, que la importancia de la política y de ejercer la política, digamos, como herramienta de transformación social. Me parece que fue muy puntual, concreto y atinado en lo que planteó, en el sentido de que si no haces la política, la hacen otros, digamos. La política pública pasa lo mismo. Si no generamos, digamos, una disputa de poder desde las herramientas que tenemos, que las herramientas son las colectivas, ¿sí? La herramienta organizativa colectiva, colaborativa, de articulación. Si no generamos una disputa de poder en ese sentido, vamos a seguir teniendo la insuficiencia de las políticas públicas. Y vamos a seguir teniendo políticas públicas totalmente segmentadas de una época neoliberal, ¿sí? Donde solamente se segmentaba y se ponía como posibilidad de acceso a la política pública la meritocracia, digamos. Entonces, en ese sentido, para tener políticas públicas universales y sobre todo de una vez por todas poder transitar un proceso de generación de políticas de Estado, más allá de los gobiernos de turno, políticas de Estado que tengan una planificación media y una planificación a largo plazo, porque hay que entender, y muchas veces esto no queda tan claro cuando se generan las políticas, o quienes generan las políticas públicas lo tienen tan claro, de que los procesos de transformación social deben ser a largo plazo, digamos, porque las desigualdades vienen siendo de largo plazo. Entonces, tener familias, digamos, con una pobreza estructural de 4 generaciones, no lo resolvés con un IFE de 10.000 pesos pagado 2 veces en un año, digamos. Necesitas políticas reales, digamos, que atiendan a las dimensiones concretas, que conciban una integralidad, ¿sí? Y sobre todo la integralidad, porque una política pública que atienda solamente la esfera de la salud, sin contemplar la esfera del trabajo y la esfera de la educación y de la vivienda, siempre te quedas corto. Entonces, es necesario la articulación de políticas públicas, y para poder lograr eso, es necesario la disputa de poder, digamos. Entonces, un instituto de investigación que realmente quiera acompañar procesos de transformación social, primero tiene que tener claro esto. Desde dónde lo acompaña, quiénes son los reales protagonistas de los procesos de transformación social, y que para poder lograr reales cambios en la generación de nuevas políticas públicas es necesario la disputa de poder. Bueno, Simón, clarísimo, y sigo yo porque la Tati se le está entrecortando, parece. Dale. Y no te pregunto, pero la pregunta que viene es justamente un poco lo que acabas de describir, que es cuál es la incidencia o cómo influye lo que produce el ISEPSI o la esencia del ISEPSI, la tarea del ISEPSI en la generación y planificación de políticas públicas, que es lo que acabas de explayarte hermosamente. Sí, una de las cuestiones también, por ahí tomando la pregunta y por ahí Sí, intentando centrarme un poco perdonen si me voy por las ramas, pero bueno, uno en estas cuestiones se apasiona muchas veces. También otra de las cuestiones, y esto Adri me podrá hacer la segunda, es que continuamente las organizaciones sociales se las bastardea cuando se realizan marchas, cuando se disputa el poder en la calle, con que los reclamos que se generan no tienen una coherencia estadística, ¿sí? Como que lo que se plantea no es la realidad, como cuando nos decían que podíamos comer con 6 pesos, digamos, que la pobreza nuestra está igual que Alemania. Bueno, de otras épocas, perdón, capaz que alguno no lo escuchó. Pero bueno, cuando plantean esas cosas y nosotros estábamos en la calle disputando el poder y diciendo que la gente tenía hambre y que faltaba el laburo y que había cada vez más pobres, y que nos decían que en la Argentina no había inflación, que en la Argentina se podía comer con 6 pesos, que la pobreza era casi igual a Alemania. Bueno, nosotros en ese momento, y sobre todo en un marco de intervención del INDEC, que es el organismo oficial que mide la inflación en nuestro país, porque en ese momento estaba intervenido el INDEC, pese a quien le pese, estaba intervenido, entonces las cifras no eran las reales,
Entonces, como organización, cuando cada vez escuchábamos que nos bastardeaban ante cada uno de los reclamos que hacíamos en la calle, porque no teníamos estadísticas para acompañar los reclamos que hacíamos, no nos quedamos de brazos cruzados y lo que hicimos fue generar nuestras propias estadísticas barriales. Y así nace el IBP. Bueno, esas cuestiones son muy importantes y se pueden comprender a través de ese ejemplo todo el aporte del ISEPSI, pero no solamente en cuanto a dar datos estadísticos, sino también que no solamente nos quedamos en eso, sino que también vamos al barrio todos los sábados, sino que también acompañamos los procesos de transformación social. Si hay que dar una mano en la medición de la situación nutricional, estamos ahí, digamos, no entendemos como instituto de investigación que solamente nuestro límite de intervención es la generación de datos estadísticos, sino que es una parte de todo lo que hacemos, porque entendemos que los reales procesos de transformación tienen que tener un trabajo concreto en el territorio, y que la academia se debe poner al servicio de esa transformación social. Siempre decimos la universidad, hay que tener la universidad al servicio del pueblo. Bueno, los institutos de investigación académica también tienen que estar al servicio del pueblo y no hablar detrás de un escritorio. Otra vez. Te decía que, bueno, que buenísimo, que muy claro. Se te nota hablando con mucho énfasis, con mucha pasión, y eso transmite. Así que bienvenido siempre. Y bueno, la última pregunta que tenemos, y después ya abrimos un poco el panorama para que quien quiera preguntar lo haga. Dice que siendo vos el coordinador del equipo técnico del programa de Autonomía Joven, ¿cuáles crees que son los desafíos que tienen las políticas públicas sobre niñez, la adolescencia, y vinculado esto a educación, alimentación? Quizás es muy integral, muy abarcativa la pregunta, pero dale el marco que vos quieras, pero es esto, la niñez, la adolescencia, la juventud enmarcada en problemáticas más genéricas como la alimentación, la vivienda, la educación, acceso a derechos. Bueno, eso primero plantear y en la línea de lo que vengo planteando, y ahora me paro más como trabajador social, si se quiere más en un plano profesional, y enmarcado en lo del programa. Creo que uno de los límites tiene que ver con la posición en la cual se para el profesional a la hora de intervenir, ¿sí? Creo que la perspectiva en la cual se para el profesional a la hora de intervenir habla mucho de lo que va a acompañar después en los procesos de intervención. ¿Por qué digo esto? Porque si uno solamente se para en un lugar de administrador de la política pública, digamos, uno se encorseta automáticamente en los límites y en la autonomía relativa que tiene a la hora de intervenir, porque siempre tenés una manda institucional del momento, digamos, de línea de intervención. Pero si te parás desde un lugar de militante de la política pública, digamos, y entender de que el Estado hay que continuamente fortalecerlo, ¿sí? Y que hay distintos momentos del fortalecimiento del Estado, no es lo mismo, o sea, lo vivimos en gestiones anteriores. Yo soy un convencido de que hay que posicionarse más allá de la profesión como un militante de la política pública, porque creo que es la política pública la herramienta que va a permitir desde el Estado acompañar procesos reales de transformación. Y de ese lugar digo que, en concreto, con respecto a las falencias o la falta de acceso a derechos de la juventud y la niñez, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con la cuestión obviamente habitacional, pero en este marco de pandemia en la que nos encontramos, no solamente la cuestión habitacional, sino también la cuestión de las redes afectivas de contención que se quebraron en un marco de pandemia. Antes, quizás, yo me encuentro con muchos jóvenes que venían, obviamente, con sus dificultades, pero pudiendo construir mínimamente algunas redes de contención en el barrio, digamos, en determinados lugares, y la pandemia y la falta de presencialidad y la falta de recursos de muchas instituciones que hicieron que tuvieran que cerrar también, generó un quiebre y una fragilidad de esas redes, en donde esos jóvenes quedaron a la deriva.
por eso escapar un poco a la lógica de educación, salud, empleo como cosas aisladas, sino que tiene que ver con toda una red de sostenimiento de esa juventud que viene históricamente vapuleada en cuanto al acceso de derechos. Yo creo que lo fundamental son las redes de contención, y en un marco de pandemia, y en un marco con muchas dificultades de las instituciones para poder sostenerse en este marco, esas redes, muchos jóvenes quedaron, digamos, a la deriva de esa red de contención. Porque si no existe esa red de contención, es muy difícil poder intervenir sobre la falta de planificación de un futuro, digamos, porque son jóvenes que, con los que yo laburo generalmente, que vienen históricamente con derechos vulnerados, y la inmediatez, digamos, en cuanto a la planificación de un proyecto de vida, es muy latente, digamos. Es muy difícil que en este marco y con muchos derechos vulnerados puedan proyectarse más allá de un año, digamos. Cuando nosotros quizás, no sé la realidad de todo desde acá, digamos, pero una gran parte quizás pueda proyectarse a terminar una carrera, a qué voy a hacer dentro de 3 años. Bueno, ahora la pandemia nos golpeó a todos, digamos, no diferencia de sectores sociales, digamos, pero antes de la pandemia quizá algunas teníamos la posibilidad de proyectarnos más allá de 2 años, 3 años. La juventud de las niñeces, una gran parte de juventud y niñeces de la provincia de Buenos Aires no tienen esa posibilidad de proyección. Entonces, una de las cuestiones que más laburamos y intentamos laburar es la posibilidad de la capacidad de la abstracción. Eso es un elemento que yo continuamente lo planteo, porque creo que es, a la hora de laburar con la niñez, la adolescencia, en un marco de vulneración de derechos, la capacidad de abstraerse de la situación de desigualdad imperante que vive en ese momento, digamos, porque es tan grande la desigualdad y tan grande la vulneración de derechos que viven, que no tienen posibilidad de capacidad de abstracción, de abstraerse de la situación y pensarse de acá a 3 años, digamos, porque no saben qué va a pasar mañana. Entonces, esas son una de las cuestiones que uno continuamente intenta trabajar, intervenir y generar articulaciones para que esos proyectos vayan teniendo forma y se vayan concretando en el día a día. Porque tampoco sirve de nada plantear en un papel o una cuestión solamente abstracta sin que después tenga una ejecución concreta. Una de las cuestiones que continuamente elaboramos es la necesidad de la articulación entre distintos programas, la necesidad de la articulación con organizaciones sociales territoriales, la necesidad de elaborar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la economía social y solidaria. Vos pensás que un joven que egresa de un hogar institucional, estuvo 10 años institucionalizado por una vulneración de derechos, egresa con 18 años, sin el secundario terminado, y el mercado laboral se lo devora. Entonces ahí es donde tiene que entrar en juego muy fuerte lo que es la planificación estatal de dar un lugar a las organizaciones sociales, a la economía social y solidaria, a la economía popular, a las cooperativas, para que sean lugares donde esas personas, esos jóvenes puedan no solamente encontrar un lugar para desarrollarse laboralmente de forma colectiva, sino también para que puedan construir una identidad. Porque también la identidad es muy importante en este tipo de trabajos y muchas veces no son contempladas en un marco de las políticas públicas, la construcción de identidad. Me fui a la voz, me fue la mierda. Perdón, me fui y ya... Sí, no, creo que no. Bueno, no, en cuestión concreta, lo habitacional, la educación, la salud y la alimentación. Quizás la educación con la creación de fines, por ahí y de SEMS, es por ahí lo más cercano en cuanto al acceso territorial. Bueno, obviamente en marco de pandemia todas estas dimensiones estuvieron atacadas, pero bueno, lo digo en un marco de no pandemia. Lo más complicado siempre fue lo habitacional, sobre todo por la cuestión de la especulación inmobiliaria, con la dificultad de acceso a un alquiler, porque más allá de la existencia de una nueva ley de alquiler, el poder ingresar a un alquiler es bastante alto, digamos, con bastantes requisitos, y la cuestión de
De la salud es lo que por ahí en la provincia de Buenos Aires la existencia de varios CAPS, centros de atención primaria de la salud y de hospitales públicos que funcionan bastante bien, digamos, obviamente tienen sus problemáticas, pero la cuestión de la salud por ahí es la dimensión, digamos, menos compleja a la hora de poder pensar esos proyectos de vida para que lo puedan ejecutar. Sí, lo habitacional y lo laboral ni hablemos. Venimos de una época donde lo laboral en la juventud estaba centrada en que la única posibilidad del primer empleo era trabajar en Globo y en McDonald's. Entonces había muy poca política pública laboral orientada a la juventud, incluso las políticas públicas laborales orientadas a la juventud a través del Ministerio de Trabajo estaban orientadas a hacer pasantía en Mostaza, en McDonald's y bueno, y en todo lo que se le parezca a esas multinacionales. Bueno, yo vi que alguien levantó la mano, supongo que para preguntar algo. Mariana, ¿puede ser? Que se me desapareció. O quien haya levantado la mano así virtualmente, que diga para qué, por qué y dónde. Además me quería decir que me estaba yendo para cualquier lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ante todo, bueno, gracias por los aportes ahí de los dos disertantes. Buenísimo lo que han dicho. Y yo quizás quería como marcar algunas cosas que habían comentado, que habían sumado ahora a lo que sería esta charlita, ¿no? Y algo que me resonó así en un punto es lo que acaba de decir el compañero, que dijo que el mercado laboral hoy en día se devora en sí a las juventudes. A ver, como él lo explicó muy claramente, la pandemia afectó a todos en gran medida. O sea, afectó a todos, pero pienso yo que a los sectores más vulnerados o quizás con menos recursos, fue para mí el doble o el triple, donde quizás este proceso hablando yo como estudiante universitario de la carrera de trabajo social, digo, la virtualidad, pienso yo que en algún momento iba a llegar esto de cursar así en la virtualidad o usar estos medios, ¿no? de la tecnología. Pero creo que si un Estado quizás no tiene esto previsto, el cómo poder atenuar ante estas situaciones que van surgiendo y demás, quiere decir que algo está fallando, ¿no? Algo que no prevé, algo que quizás esto que puede pasar, y que también después de lo que pueda ocurrir, porque bueno, a ver, estamos creo yo yendo a quizás que esto desaparezca, lo de la pandemia, pero el impacto que va a producir luego va a ser muy grande, y ahí es donde quizás yo valoro esto de las organizaciones sociales, que son las que están ahí, como se podría decir, viendo esto, son como el termómetro de las situaciones, ¿no? que van ocurriendo, donde las juventudes y demás son las más vulneradas, donde te impide este paso al mercado laboral que después te termina, mostrando frustraciones, porque a ver, un pibe o una piba que va a pedir laburo y demás, y vos sabes que te van a llevar de una, vas a otro lugar y también lo van a hacer, o te piden ciertos requisitos, y nada, eso va provocando que creo que se habló, ¿no? No sé quién fue que lo comentó, uno de los dos, esto de que venimos de generaciones en la cual no tenemos las herramientas para poder encarar, ¿no? El día a día, el día de mañana, el futuro. Entonces, era remarcar quizás esto también, de que me parece que las organizaciones sociales hoy en día son muy importantes. A ver, hablar de, por ejemplo, comedores de merenderos, que son los que en este caso acompañan a diferentes situaciones y demás que están ocurriendo, que está buenísimo que estén, pero la idea es que no estén, o sea, la idea es que todas las personas, jóvenes y demás, tengan laburo, ¿no? Y puedan crecer con una idea, con un futuro, con un sueño. Entonces, me parece que, bueno, creo que un Estado debe estar ahí mucho más antes, o sea, teniendo un plan, planificando quizás para lo que sería el futuro y demás. Pero bueno, quería aportar eso y agradecer las intervenciones que han hecho porque son muy valorables y demás, y buenísimo, eso. Gracias. Manso, Richard, gracias por el aporte.
Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para el Simón, ahora que ha terminado su disertación, sobre alguno de los temas que tocó, es el momento para hacérsela. Buenas, ¿qué tal? Me presento, soy Danilo, también estudiante de Trabajo Social. Eh, no sé si una pregunta en concreta a lo que hablaste, Simón, sino es como una problemática que se viene dando, que es acá en Mendoza, y creo que también allá también se debe dar, que es el crecimiento de los barrios privados. O sea, cada vez hay un montón de emprendimientos privados y denota mucho acá bueno, en Mendoza sería en Guaymallén y en Maipú, que ha crecido muchísimo los barrios privados. Bueno, y de la mano de que decía esto el Adri sobre una medida que sea el Banco de Tierras, que pueda proveer, digamos, a los sectores más humildes o a los sectores más vulnerados de la sociedad en acceder. Y si es que sectores tan vulnerados, también hay personas de clase media baja que no acceden, digamos, a una vivienda o producto de esto, de la especulación inmobiliaria, que cada vez es más amplia. Bueno, mi idea va a esto, si hay alguna estrategia desde donde vos estás, Simón, de ver esta problemática y darle un sentido o una forma de acción para estar consciente de que cada vez es mucho más amplio y cada vez los sectores populares se van acomodando a los terrenos que van dejando y la mayoría de las veces son propiedad del Estado y ahí surgen las usurpaciones y bueno, sea esto lo que sería de la mano de la represión. Sí, sí, tal cual, como decís. O sea, esto viene de larga data en la provincia de Buenos Aires, qué sé yo, del año 40, 50 se produjeron las primeras usurpaciones. La especulación inmobiliaria viene desde larga data, la creación de espacios, de nuevos barrios, digamos, sin una planificación urbana, la dificultad de acceso a la ciudad, viene de muy larga data, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Quizá en otras provincias o en otros lugares por ahí es algo más reciente, en la provincia de Buenos Aires viene de hace mucho tiempo. Ahí por ahí me parecía, justo me hiciste acordar con este aporte, la tensión que existe y que es una tensión política, que después de lo que se resuelva de esa tensión se generan nuevas políticas públicas con nuevas perspectivas, es la tensión entre el concepto y la categoría de usurpación con la de la recuperación de la tierra, ¿sí? Es una tensión de dos conceptos teóricos que generalmente, obviamente, el más usado y el actual, digamos, legitimado es el de usurpación, digamos, pero hay un concepto que viene tomando fuerza y sobre todo acá que se dio en el marco de lo de Guernica y sobre todo las organizaciones sociales que colectivamente se organizaron, digamos, en el marco de la toma de Guernica, que es el cambio de la concepción de la usurpación por el concepto de recuperación de la tierra. Hubo ahí una tensión conceptual y una propuesta por parte de las organizaciones sociales a la hora de construir el relato de todo el proceso que se venía desarrollando, que era llamar a ese proceso como recuperación de tierras. Y esto tiene que ver con lo que planteás vos, Danilo, del tema de la especulación inmobiliaria. Porque esas tierras vacías, ociosas, digamos, ¿quiénes son los dueños de esas tierras? Porque acá hay una herencia histórica de la especulación inmobiliaria. ¿Cómo se generan los pulpos inmobiliarios, sobre todo en la provincia de Buenos Aires? A través de esas llamadas usurpaciones. O sea, ¿cómo crecen las inmobiliarias en la provincia de Buenos Aires? Después, bueno, van a tocar la puerta un par de inmobiliarias a decir de esto, pero en La Plata hay un montón de barrios que tienen los cartelitos de inmobiliarias conocidas y que son tierras donde, por ejemplo, no existen herederos, o sea, la última persona titular de esa tierra era una persona que ya falleció y no hay herederos. Y ahí van las inmobiliarias y cercan todo el terreno y ponen el cartelito de la inmobiliaria y en tanto tiempo generan, por obviamente rosca institucional, generan el título de propiedad en base a alguien de la inmobiliaria y ya lo ponen en venta y lo venden. O sea, así se generan en gran parte los pulpos inmobiliarios. No es que
hay todo un entramado detrás de esa especulación inmobiliaria. Pero bueno, a las organizaciones sociales que se organizan, a los vecinos que van a un barrio, esa misma inmobiliaria le llaman usurpadores, digamos, y los penalizan, digamos, por fuera de la ley. Bueno, ahí, en base a todo eso, hay todo un debate de una concepción categórica, conceptual de lo que es la recuperación de la tierra. La recuperación de la tierra ociosa, digamos. Y esto viene de, si se quiere, relacionado a la tierra para quien la trabaja también, digamos, desde otro punto de vista. Medio zapatista. Sí, bueno, sí, pero es real, digamos. Es real, es real. No, que viene con todo lo que tiene que ver con recuperar tierras, digamos, ociosas para realmente ponerla al servicio de las grandes mayorías. Que no estamos hablando de una reforma agraria, sino que lo que estamos hablando de poner un poco de coto a toda esa especulación inmobiliaria, poner un poco de planificación estatal, digamos, a la planificación urbana, porque la tierra y la falta de acceso a la tierra en algún momento se resuelve. O se resuelve desde un lado de planificación estatal, o se resuelve de un lado de organización colectiva, digamos. En algún lado se resuelve, la gente tiene que tener un lugar donde vivir. Lo mismo que los barrios populares creados sin acceso a la ciudad. Bueno, esa inseguridad jurídica también aporta a la falta de posibilidad de planificar un futuro. Porque si vos no tenés la seguridad jurídica de la tierra y de la propiedad, en un marco del sistema capitalista en el que vivimos, es súper necesaria a la hora de poder planificar un futuro de una familia. O sea, si vos no tenés un futuro de decir, bueno, tengo la propiedad de mi vivienda y tengo garantizado de que voy a vivir durante 40 años acá, bueno, puedo planificar, digamos, otras dimensiones de mi vida sabiendo que ya tengo garantizado un techo, digamos, más allá de pase lo que pase. Entonces es súper necesaria, no es solamente una cuestión jurídica, sino que es una cuestión del acceso a un derecho. El acceso al derecho a poder planificar una vida familiar. Entonces, a eso es lo que voy con la pobreza estructural habitacional, que vienen generaciones y generaciones de familias que están viviendo en el mismo lugar, eso lo decía Adrián también en una parte, y que durante muchísimos años no accedieron a esa seguridad jurídica. Nosotros en La Plata, en muchos barrios, por ejemplo, hay muchas casillas de madera en barrios ya construidos que se prenden fuego. Y bueno, lamentablemente hay nenes, digamos, o familias que mueren en esos incendios, no por el hecho de que no quieran pagar la luz, sino por el hecho de que el servicio de luz eléctrica no les genera un servicio de luz segura, porque no tienen los papeles de la vivienda, ni de la tierra. Entonces ahí las personas quedan envueltas en una cuestión de ausencia estatal, y quedan solamente enfrentadas al gran pulpo que son, por ejemplo, las empresas eléctricas. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado en eso? ¿O cuál debería ser el rol del Estado en eso? ¿Por qué no genera un proceso de regularizar la propiedad de la tierra para que las personas puedan acceder a esos otros derechos que tienen? Bueno, nada, eso sería un poco el aporte. Ahí, bueno, está bueno ese pie que das, porque si el Estado no reacciona ante esta problemática, tiene que reaccionar alguien, y muy bien puede ser el protagonismo de los movimientos sociales en eso. Nada, me gustó lo que pusiste vos, Adri, del 80% necesita ayuda estatal para tener una vivienda. Así que, bueno, muchas gracias por responder. No sé si era pregunta, pero está bueno para ahondar un poco más en esta problemática. Sí, y después el lugar en el que se coloca desde el Estado las organizaciones sociales, digamos. Digo el Estado no desde un lugar negativo, porque estamos nombrando el Estado le estamos acudiendo, sino porque es la herramienta en este marco que vivimos, digamos, y en esta estructura jurídica que vivimos, es la herramienta que puede organizar a la totalidad, digamos, ¿sí? Porque entendemos desde ahí, lo entendemos que sirve, digamos, como herramienta, si no nos pararíamos de un anarquismo. No me paro desde ahí, sino me paro de un lugar de fortalecer el Estado. Y para fortalecer el Estado son válidas las críticas constructivas para fortalecerlo. Y también desde este lado de crítica constructiva, ¿qué lugar se le da a las organizaciones sociales en la planificación de las políticas públicas? Porque es un punto a tener en cuenta, porque generalmente el Estado busca a las organizaciones sociales cuando le queman las papas, digamos.
cuando hay que contener, digamos, cuando hay que contener ante la reiterada vulneración de derechos que viven los vecinos de distintos barrios. No, o sea, las organizaciones sociales obviamente son un espacio de contención colectivo, pero a las organizaciones sociales también se le debe dar un lugar del Estado en la planificación de la política pública. No solamente buscarlas a la hora de la necesidad de la contención social. ¿Sí? Creo que eso es un lugar de disputa, y con eso yo me refería de disputa de poder en la planificación de la política pública. Lo mismo nos pasa con los trabajadores sociales, digamos. Históricamente nos buscan para cuando queman las papas y hay que contener socialmente, digamos, pero somos muy pocos los que tenemos la posibilidad de aportar desde un lugar de generación de política pública, cuando tendría que haber más trabajadores sociales en esos lugares de diseño de la política pública. Ahí también quería agregar ahí para corregir un poco. No es que la cuestión sea en contra del Estado, sino es como que muchas veces la agenda, o sea, la agenda política que sigue los gobiernos más que un Estado, tiene que ver como, si no siente una presión sobre un punto en esa agenda política, no la lleva a cabo. De hecho, mucho de lo que a veces se han tomado como agenda política ha sido debido a esto, a los movimientos, al ejercicio del poder popular, que es primero y principal la movilización, pero una movilización planteando una idea detrás y que esa idea no quede solamente en algo reaccionario, sino en algo que se concrete después en la realidad. Así que, bueno, es valioso el aporte. No, tal cual, no, yo me corregí porque yo estaba continuamente dándole palo al Estado y digo, bueno, no, me voy a posicionar porque si no va a parecer que creo que no Cacheteando al Estado. Claro. No, dije, bueno, voy a aclarar cuál es mi posición respecto a esto. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Simón, tremendo. Gracias, Dani, por el aporte. ¿Alguien más quiere tirarse algún comentario, alguna pregunta? Si no, ya empezamos como a cerrar la charlita. Eso. Tienen un ratito acá para preguntar si quieren escrito o si quieren prendan los micrófonos, no hay problema. Yo quería por ahí ampliar esto que decían los chicos, perdón, mi nombre es Julieta, yo también soy estudiante de trabajo social, Hola, y hablar de que estos procesos de segregación y los problemas habitacionales no solo producen desigualdades materiales, sino también simbólicas, que por ejemplo acá en Mendoza esto de la separación literal concreta de muros entre los barrios privados y los barrios populares, también terminan siendo una forma de discriminación. Porque y encima a veces termina constituyendo también una dificultad al acceso de servicios de educación o de salud, ¿no? Nosotros, en función de esto que decís, Julieta, me hace acordar bueno, nosotros hace 8 años en La Plata sufrimos una gran inundación en el 2013, donde hubo mucha cantidad de muertos. No sé si se acuerdan, en el año 2013 hubo una gran inundación en la ciudad de La Plata. Bueno, hubo todo un proceso después de investigación de la cantidad de muertes, hubo ocultamiento, digamos, de la cantidad de muertes, bueno, para no llamarlo catástrofe, porque si se llamaba catástrofe el Estado se tenía que hacer cargo de amortiguar, digamos, las pérdidas materiales de toda la población platense prácticamente. Bueno, hubo todo un tremendo quilombo, y una de las cuestiones que generaron los procesos además de la lluvia obviamente, pero una de las cuestiones que generaron los procesos de inundación fue la especulación inmobiliaria y la construcción de barrios privados, de countries. En uno de los barrios particularmente, en el momento en realidad que se generó la lluvia, en uno de los barrios que todavía no estaba construido un country, pero se construyó un muro, como decía la compañera. Bueno, ese muro lo que hizo fue generar un efecto rebote de la lluvia e inundó todo el barrio. Ese mismo muro que se construyó para cerrar, digamos, el lugar el terreno donde iba a construirse un country, fue lo mismo que generó el efecto rebote del agua que venía deslizada por las calles, digamos, asfaltadas, y que generó la inundación de esas 2 cuadras aledañas a ese muro, digamos. O sea, ahí vemos cómo impacta también este tipo de construcciones, este tipo de especulación y este tipo de segregación también en estas cuestiones.
También el elevamiento, por ejemplo, los countries en la ciudad de La Plata y en otros lugares de la provincia se construyen sobre humedales naturales, que son los lugares donde naturalmente el agua excedente de las lluvias se disipa, digamos. Se estaciona y se disipa y la tierra, digamos, tiene la posibilidad de absorber ese agua. Y con la cantidad de countries alrededor de la ciudad y en algunos lugares dentro de la ciudad, ya por el crecimiento tan grande de la ciudad de La Plata, generan esta cuestión de pileta, digamos. Entonces el agua, porque cuando construyen los countries sobre humedales, levantan el terreno, entonces que se genere toda una pileta, entonces el agua no tiene por dónde ir, sobre todo porque estos humedales y estos countries, la ciudad de La Plata está construida sobre arroyos subterráneos, entonces el agua continuamente busca esos lugares, porque el agua tiene memoria, digamos, y la naturaleza tiene memoria, y busca esos canales subterráneos para desagotar, pero como están estos countries con el terreno elevado, se genera un efecto pilete y se inunda toda la ciudad. Bueno, ahí es un efecto de esta cuestión que estamos Sí, sí, es como que construir el country todo bien, pero hacerlo donde no cague a todo el resto de la población, básicamente. O sea, ese es el criterio que debería quizás adoptarse y que, nada, como de un country viene una torta de plata a poner a alguien, nada, hacerlo donde quiera, cuando en realidad esto es una política de planificación del territorio y de la infraestructura y de un montón de análisis más que deberían hacerse para que eso, un country, pero ponelo donde no te inunde una ciudad, por ejemplo. Claro, esto también que decís me recuerda, bueno, dentro de la ciudad universitaria acá en Mendoza hay un barrio que es el barrio Flores, que no está asfaltado todavía, y a principios del año pasado hubo unos días que llovió mucho acá en Mendoza y justo teníamos que ir a hacer una entrevista con unas compañeras y no tuvimos que cambiar de día porque se les había inundado el barrio. Y es curioso porque obvio que el resto de la facultad, de la universidad, está asfaltada, no se inunda claramente, y el barrio estaba todo inundado, que no se podía ni circular. Así que también se da acá también por parte del Estado, ¿no? Ahí para agregar a esa situación, en lo que se había comenzado, creo que una vuelta estaban en debates y desde años atrás del barrio Flores había una discusión sobre el tema de si es legítimo que estuvieran ahí desde el año, no sé, me acuerdo, era una gestión de Somoza, creo, que era un rector, no sé si del 2013 o de algo por ahí de ese estilo, que proponía esto, pasar topador, digamos, sacar a todas las personas que hubieran ahí y chao. Era así, de hecho, bueno, se dio un montón de cosas con este rector que era Somoza, y después en el tránsito, cuando cambia de gestión, que entra lo que sería el interclaustro, se le da otra mirada, que sería esta, de decir, urbanicemos el barrio. O sea, se tuvo toda una discusión, también con la Muni Capital, porque es como también de parte de ahí, y bueno, se entendió de esa forma, mientras se da la urbanización. El tema de lo complejo de la urbanización de un barrio que no fue planificado es esto, de decir en qué medida termina tu casa o en qué forma está, esto es parte tuyo, esto es dividido así, las calles por lo general son pequeñas, entonces es medio difícil, o son de una mano o son pasillos. Yo creo que también se tiene que dar eso de ir hacia la urbanización del barrio por todo lo que vos decís, Juli, de esto, si llueve, se inundan. También tenemos esa situación de que los chicos o chicas que van a los colegios, bueno, ahora no, pero cuando salen, tenés que se ensucian, se mojan los pies, o tenés muchas cosas, o ni siquiera la cloaca bien colocada. Entonces esos procesos de urbanización donde un barrio no fue planificado es medio difícil porque las casas suelen estar muy pegadas o están las construcciones muy difíciles, tenés que desarmar muchas cosas para que transite, digamos, las cloacas. Tiene todo eso detrás.
pero me agrada que se den los procesos de urbanización en un barrio. Y también esa decisión política de decir, urbanicémoslo en vez de decir saquémoslo, que es también algo muy complicado. Mientras se daba esa situación, se daba la otra, que era la lucha por los terrenos que había ocupado lo que sería Vila de Manzano, que son para un barrio privado, que había ocupado tierras de la universidad, donde, bueno, la Corte después sanciona que la universidad es legítima de eso. Entonces ahí como se ve diferentes procesos, de un lado, desde una mirada más hacia lo popular, entendiéndolo, la situación de las personas que están en un asentamiento, que nadie quiere estar en un asentamiento, sino que una situación de necesidad la lleva, a otro que es, digamos, alguien que se aprovechó de una falta de regulación y ha tomado más territorio para, digamos, en un emprendimiento privado como lo que sería el DALBE. Así que, bueno, eso me parece bastante lo que me trajo Juli ahí de recuerdos. Mierda, soy viejo. De la facultad y de todos los procesos que han pasado. Es un poco para... Bueno, en esto que traes vos, Danilo, aportar nomás una visión, obviamente es personal, cada uno la toma, pero me parece importante que si tienen la posibilidad de ir al barrio, digamos, con barrio dentro, de ir a hablar con compañeros del comedor que viven continuamente ahí, que viven, digamos, continuamente esas cuestiones que estamos charlando hoy, también les sirve como para poder comprender todo este debate que estamos teniendo y esto último plantea el compañero, con respecto a esta discusión que se da sobre todo en una urbanización de un asentamiento, si es el traslado de todas las familias a otro lugar o la urbanización de ese mismo lugar, porque en realidad los vecinos de ese asentamiento ya construyeron una identidad en el lugar, digamos, ya vienen desarrollando una construcción identitaria, y muchas veces cuando se hace un traslado a otro lugar, no se contempla un montón de cuestiones identitarias de las personas y de las familias. Por ejemplo, acá se generó todo un traslado de una política habitacional en el 2003-2004, donde se trasladó a las familias, que eran familias trabajadoras, que muchos generaban procesos de trabajo de cartoneo, digamos, y que, bueno, obviamente más allá de las discusiones que se tengan, digamos, en cuanto a la utilización o no de caballos, pero una realidad para el cartoneo que tenían, y en las nuevas casas que le dieron, no le dieron lugar para poner los caballos, entonces los caballos los tenían dentro de la casa, porque no tenían lugar donde ponerlos, digamos, entonces o lo tenían en el patio, lo que fuera, entonces, claro, porque le dan la habitación, pero no le dan laburo, digamos, o otro tipo de laburo. Entonces es una política totalmente segmentada, sin entender cuál es la realidad concreta que vive la familia, a qué se dedican y cuál es su medio, digamos, de poder traer un mango a la casa. Entonces, esa segmentación de la política pública y la posibilidad de pensar políticas públicas integrales es hablando con la gente, digamos, es hablando... que la gente te cuente cuál es la experiencia, que no te la cuente un libro, digamos, ir al territorio, hablar con la gente, que te cuente cuál es su historia, cuáles son sus necesidades, y ahí realmente entendemos cuáles son las políticas públicas necesarias para transformar esta situación de desigualdad. Bueno, si no hay más preguntas, vamos cerrando. Gracias Simón y gracias Adri por sus aportes. Y bueno, recuerden que este sábado también tenemos la actividad de Barrio Adentro en relación a esta temática también. La idea es hacer una actividad junto con Jóvenes de Pie y con el área de salud de Barrios de Pie. Vamos a hacer un stand de salud en Guaymallén, nos vamos a juntar también a las 10:30 en la Plaza Independencia, así que está bueno también para poder conocer también estas realidades y poder charlar con los vecinos, con la gente de los barrios. Así que si se quieren sumar, manso, están más que invitados e invitadas a las actividades que realizamos. Está buenísimo eso, que puedan ir, va a aportar un montón al proceso, sobre todo quienes estén estudiando trabajo social, es aportar un montón y comprender, digamos, las categorías que estudian en la realidad concreta. Y si pueden generar un instrumento de diagnóstico, digamos, para aportar, digamos, ese instrumento de diagnóstico a la organización social, también. Buenísimo. Bueno. Buenísimo. Sí, los esperamos por Guaymallén, entonces. Así es. Esperame, Adri, que ahí voy. Dale, hermano.
Chao. Vamos a juntar Bueno, después gente, cuando se muchísimas pueda. Un gracias. abrazo. Gracias a los dos compas y nos estaremos viendo la próxima, gente. Gracias por estar. Nos vemos el sábado. Chao, Chau. abrazo grande. Compañeros. Nos vemos. Chao, Chao, chao. nos vemos. Chao, chao. Vamos a ver acá.